¿qué haces aquí? Recuerdo haberte enviado hacia el futuro. Sí, Doc, pero he vuelto hacia el pasado. Hey, ¿y por qué has vuelto, Marty? Doc, tenía que saber cómo era el error absoluto y el error relativo. Marty, pero yo no puedo ayudarte en eso. Eso solo puede ayudarte Avidoso. Sí, pero entonces tengo que suscribirme a su canal. Por supuesto, Marty. Suscríbete ya. Venga, el vídeo va a comenzar en 3, 2, 1, ¡dentro! Hola a todo el mundo, bienvenido al canal de Física y Química de Avidoso. Bueno, ya he visto que este vídeo lo han presentado mis colegas, el Dr. M. Brown, Doc, y Marty McFly, que ha venido en su DeLorean para presentarnos el error absoluto y relativo. Pues de eso va este vídeo, del error absoluto y relativo de cualquier medida. Entonces, es una cosa que es un aspecto que normalmente se estudia en matemáticas, pero que también es frecuente encontrarlo en algunos temas de física y química. Entonces, he querido tratarlo aquí y sobre todo que no solo que sepáis calcular, sino que comprendáis el concepto de dichos errores. Todos entendemos por error, ¿no?, una equivocación, ¿vale? Y eso son los errores absolutos y relativos, ¿vale? Pero cuando hablo de errores, por ejemplo, imagínate que yo quiero medir este rotulador, ¿vale? La longitud. Imagínate que mide, yo qué sé, 10 centímetros, ¿sí? Y yo me equivoco aquí 2 centímetros, ¿vale? Me he equivocado mucho, me he equivocado poco. Y si me equivoco, te digo que me he equivocado 2 metros midiendo otra cosa. Tú dirás, wow, 2 metros comparado con 2 centímetros, te has equivocado mucho más. Bueno, pero si te digo que me he equivocado 2 metros midiendo el radio terrestre, por ejemplo. Entonces, vale, dices que 2 metros comparado con 6.371 kilómetros, pues eso es nada. El pelo, el bigote una gamba, la picha de un piojo, nada. Entonces, los errores, claro, hay que tener cuidado a la hora de compararlos, ¿sí? Entonces, decir que me he equivocado 2 centímetros o 2 metros, ¿sí? A lo mejor una cosa puede parecer muy poco y la otra puede parecer mucho. Sin embargo, equivocarme 2 centímetros midiendo un rotulador es que estoy ciego, ¿vale? Es que no, básicamente no sé medir. Y si me equivoco 2 metros midiendo el radio de la Tierra es que tengo una precisión bestial, ¿sabes? Entonces, podemos ya imaginarnos por dónde van los tiros. Entonces, cuando calculamos errores hay que diferenciar entre el error en sí mismo y entre lo relativo del error, entre cómo de grande es el error. ¿Realmente me he equivocado mucho? Bueno, pues de eso trata esto. Entonces, el error como tal, ¿sí?, es el error absoluto, ¿sí? Error absoluto, que básicamente lo que mide es la diferencia entre el valor exacto de una medida y el valor aproximado, el valor que yo he medido directamente, ¿sí?, medido por mí. Entonces, el error absoluto, que lo simbolizo de esta manera, se expresa en valor absoluto, ¿sí?, porque realmente cuando calculo la diferencia lo que me interesa es el número. Me da igual que me he equivocado 2 centímetros por encima, 2 centímetros por debajo, me he equivocado en 2 centímetros. El error absoluto es la diferencia entre el valor exacto o el valor real, ¿sí?, voy a poner valor exacto, menos el valor aproximado, el valor medido, ¿sí? Entonces el exacto es el real y el aproximado es el medido, vale, en el que estoy cometiendo el error. Entonces la diferencia entre dichos valores es el error absoluto, ¿sí? Y tiene unidades. El error absoluto tiene las mismas unidades de la magnitud que estemos midiendo. Si, por ejemplo, estoy midiendo distancias, pues el error absoluto se mide si mido una distancia en centímetros, pues el error vendrá dado en centímetros. Si mido la masa, kilogramos, pues el error viene en kilogramos, ¿vale? ¿Se entiende, no? Tiene que ir en la misma unidad. Sin embargo, como he dicho, no es lo mismo equivocarme 2 centímetros que 2 metros y depende de comparándolo con qué. Para eso, para ver en qué medida, cómo de grande es el error, tenemos el error relativo. Y el error relativo, voy a ponerlo por aquí, error relativo. Vamos a ver, relativo. Eso, que no sé escribir, que se me ha olvidado, que tengo que repasarme lo que viene haciendo la escritura, la gramática, ¿eh? Y ahora, el error relativo se calcula como el error absoluto, ¿vale?, lo que me haya salido en el error absoluto, partido el valor exacto o real y por 100.
¿Por qué se hace de esa manera? Porque estamos comparando cuánto me he equivocado respecto a la medida que quería medir. Entonces, si me he equivocado 2 centímetros respecto a los 10 centímetros del rotulador, entonces sería 2 entre 10, ¿sí? Sería 0,2, ¿sí? Y 0,2 por 10, ¿sí? Pues sería un 20%. O sea, equivocarme 2 centímetros aquí es equivocarme un 20%, ¿sí? Pero si yo ahora voy a calcular ese mismo error para la medida, por ejemplo, de la Tierra, como he dicho antes, pues sería 2 metros, ¿sí? Respecto a los 6.370.000 metros, ¿sí? O sea, divido 2 metros entre ese numeraco y por 100, y va a salir un porcentaje tremendamente bajo. Entonces va a ser un porcentaje inferior al 1%. Entonces no podemos comprar un error. Oye, tío, ¿te has fijado la camiseta que lleva el profe? Está guapísima, ¿eh? Claramente, Es la de es un Pablo error más Escobar. grande. ¿Lo pillas? ¿Se Escobar. Entonces, esto es el error relativo. El error relativo en los libros a veces aparece sin el 100. Es decir, aparece expresado en tanto por uno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué significa que un error relativo sin el 100 es 0,15? Pues significa que es un error del 15%. ¿Sí? Pero si ya estaba con el 100, 0,15 equivale a 0,15%. Entonces hay que tener claro si han calculado el error relativo en porcentaje o en tanto por uno. Hay que tener cuidado con eso. A mí la verdad que me gusta calcularlo en porcentaje porque es más intuitivo, ¿no? O sea, decir, me he equivocado en un 30%, no un 40%. Es como más, es más entendible, ¿sí? Y se sabe de lo que estoy hablando. Si te digo que el error es de 0,15, pues como que no sabemos interpretar eso correctamente, ¿sí? Bueno, pues ahora, si queréis, vamos a hacer un pequeño ejemplo de cálculo de los dos, aunque ya he dicho así oralmente alguno, para que veamos cómo se aplica a una situación real, ¿vale? Venga, vamos a ello. Imaginemos ahora que estamos pesando, yo qué sé, por ejemplo, una gamba, ¿sí? ¿Quién no ha pesado una gamba alguna vez? Nadie, ¿verdad? Y si no, la pesa ahí, a kilos ahí, para hartarse allí a una buena langostinada ahí, como se diga. Bueno, pues imaginaos que eso, tenemos que pesar una gamba en una balanza, ¿sí? Y nuestra balanza pues no es muy buena, no tiene mucha precisión, tiene un cierto error. Y ahora resulta que nosotros lo medimos y el valor aproximado, el valor medido, ¿sí? De mi gamba, pues son 45 gramos, ¿vale? 45 gramos. ¿Sí? Además, lo he investigado en internet, más o menos una gamba, depende del tamaño, pero suelen pesar en torno a eso. Y ahora, resulta que ahora yo llamo a la NASA y digo, ¿puedes pesarme una gamba? A ver tú cuánto dice que pesa esto. Y lo pesan allí en una balanza ahí de precisión, ahí vamos con muchísimos decimales. Me dice, pues esta gamba pesa, tiene un valor exacto, ¿sí? De 50 gramos. Vamos a coger números así redonditos ahora para hacerlo sencillo. ¿Vale? Entonces, yo sé que mi balanza me dice que pesa 45, pero a mí me dicen, no, es que realmente pesa 50 gramos. Entonces digo, sí, pues me he equivocado. Pero me he equivocado mucho o me habré equivocado poco. Bueno, pues vamos a ver. Entonces, vamos a calcular en primer lugar el error absoluto. Entonces digo, pongo el valor exacto, ¿sí? Lo voy a poner aquí debajo. El valor exacto sería 50, menos el valor aproximado que sería 45, ¿sí? En gramos lógicamente, y a 50 menos 45, 5, y en valor absoluto pues 5 gramos, ¿vale? Aquí le pongo unidades, ¿eh? Siempre que calculéis un error absoluto, recordad poner las unidades. Perfecto. Y ahora digo, vale, 5 gramos, pero ¿ese error es grande o es pequeño? ¿Qué porcentaje de error estoy cometiendo? Pues vamos a verlo. Me voy a mi formulita del error relativo y digo, el error absoluto entre el valor exacto por 100. Error absoluto. Vale, pues digo, el error absoluto lo he calculado y me ha salido un valor de 5 gramos. Vale. Valor exacto. El valor exacto eran 50. O sea, me he equivocado 5 gramos respecto de 50. Y ahora lo multiplico por 100. ¿Por qué el error se le llama relativo? Cuando una magnitud decimos que es relativa, es que no tiene unidades, que no depende de la cantidad de sustancia. Quiere decir que yo al tomar esta medida me voy a equivocar en un cierto porcentaje, ¿vale? No depende de la unidad. Entonces, ¿veis? Gramos y gramos se va, siempre esto no de unidades, y ahora pues sería 5 entre 50% o 5% entre 50, como os guste, ¿sí? O sea, 5% es 500 y 500 entre 50 es 10. O sea, me he equivocado en un 10%. Ese es el error que yo estoy cometiendo al medir mi gamba, ¿sí? Es un gambazo. Bueno, pues
es un ejemplo muy sencillo. ¿En qué tipo de ejercicios nos suelen proponer el cálculo de errores absolutos y relativos? Bueno, pues por ejemplo, en matemáticas te ponen un número irracional que sabemos que tiene infinitas cifras decimales no periódicas, ya te dicen que lo redondees a las milésimas, ¿no? Claro, al redondear siempre cometes un error, porque te estás dejando decimales. Entonces, calculas el error absoluto haciendo la diferencia entre el valor exacto, ¿sí? Por ejemplo, raíz de 5, ¿no? La raíz de 5 menos el valor que tú hayas redondeado. El valor absoluto lo calculas y luego pues lo divides entre el valor exacto y ya obtendrías el error relativo también, ¿vale? Entonces, para eso lo suelen preguntar, por ejemplo. La teoría de errores en realidad es más compleja. Lo que pasa es que esto es a nivel así de instituto. Luego la teoría de errores en física o en química para magnitudes complejas, magnitudes que dependen de otras magnitudes, y además cada una con su error, que además cada aparato tiene su precisión, su sensibilidad, etcétera. Vale, pues eso ya es más complejo. ¿Vale? Más adelante, si queréis, si me lo proponéis, pues es un tema que domino, os podría hacer un vídeo especial sobre teoría de errores, ¿sí? Pero ya a nivel de universidad, ¿vale? A nivel un poquito más avanzado, ¿sí? Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo sobre error absoluto y relativo, que lo compartáis con vuestros amigos, que os suscribáis y que le deis like, pero a la de ya, ¿vale? O sea, no os esperéis. O sea, Marty y Doc les gustaría que os suscribieseis. Y bueno, chicos, feliz viernes. Es un día maravilloso, 30 de octubre, sí, 2020. Una mierda de año, digámoslo así, pero seguro que va a mejorar. Poner las mascarillas, ¿sí? Y ser responsables. ¿Mañana qué día es? Mañana es 31 de octubre. Halloween. Se viene lo peor. Prepárate.